Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez aquí en otro capítulo más de Los Hijos de Justino. Nos encanta hacer esto, la verdad, nos la pasamos muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Salúdanos, por favor. Excelente, gracias. Aquí listos para tocar temas muy importantes, como siempre. Muy importantes. Aquí estamos una vez más, otro politizando. Y este día vamos a hablar sobre la reforma judicial Sí. a este poder que tenemos en manos el día de hoy en México, amigo. Va a estar muy bueno. Va a ser muy bueno. No se vayan a ningún lado, ¿verdad? A ver qué sale aquí. Mi compañero Arturo está encantado con esta reforma. Está muy contento. Sí, una Por maravilla. Feliz. Por fin se le va a hacer, que se haga. Entonces, va a estar muy padre, ¿verdad, amigo? Recuérdanos quién eres, por favor, Miguel Arturo. Claro que sí, soy Arturo Corona, socio en Advaco Consulting. Somos especialistas en Derecho Corporativo. Yo soy Toro Navarro, soy asesor fiscal en MTG Consultores Fiscales. Y nosotros somos los hijos de Justino porque somos los hijos De la ley. Hermano Justino, quiero que nos pongas por favor en contexto de la reforma judicial. Vamos a hablar sobre lo poco que sabemos, pero antes de esto, amigo, quisiera que nos dieras el disclaimer, porque ya que todo lo que vamos a decir ahorita, pues puede ser hasta falso. Entonces, claro, amigo, por favor, aviéntate con el disclaimer. Sí, pues recuerden, todo lo que lleguemos a mencionar aquí puede ser o no correcto o adecuado, actualizado o no en el momento de su publicación. Y bien, podemos ser exactos en la información o no, así que ten en cuenta eso. Recuerda que decimos lo que nos da la gana y porque nos da la gana, básicamente, amigo, ¿verdad? Pues bueno, dicho lo anterior, entonces te voy a pedir por favor que nos des un poquito de contexto de lo que se trata y lo que es la reforma judicial en la actualidad y lo que se pretende llevar a cabo ya en septiembre. En septiembre se lleva la discusión y la votación de esta reforma. Sí. ¿Verdad? Sí, estamos a una semana. A una semana ya. Adelante. Diego, el fin, y es el que todos conocen de la versión de la reforma, se supone es para garantizar que la impartición de justicia sea pues imparcial, objetiva, eficiente, veraz, gratuita. Entonces hay bueno, eso ya será tema del debate, pero desde mi punto de vista, desde la propuesta del sentido y objetivo, pues tiene un sesgo en el cual están presumiendo una ineficiencia. Pero bueno, eso ya va a ser entraremos en. Básicamente estamos hablando de que la cuarta transformación, la 4T, el bloque del oficialismo, ¿estamos de acuerdo? Morena y sus aliados. Sí. Básicamente por instrucciones del presidente López Obrador, ¿verdad? Sí. Porque ya presentó hay que dar un poquito de contexto, ya se presentó esta reforma en febrero, me parece que así fue, y fue votada en Cámara de Diputados en contra. No prosperó. Después de esto, el presidente dijo, ok, nos vamos a esperar a tener una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones. Así fue, tuvo una mayoría calificada, actualmente ya dispuesta por el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? En la que en la legislatura, no sé cuánta legislatura, en la Cámara de Diputados, la coalición que representa Morena, PT y Verde, tienen un 75%, si mal no me equivoco, de representación en la Cámara de Diputados, sí, y a 3 senadores de la de senadores. ¿Es así? Sí, prácticamente tienen el poder en sus manos. Así que si estrictamente ellos o el grupo, o sea, llámense el grupo político de políticos que integran ambas cámaras de diputados y senadores, deciden cambiarle el nombre al país, así lo van a hacer. Estamos pensándolo. Sí. Estamos pensándolo. No lo dudo. Estamos pensándole ponerle Villa Andrés Manuel. A todo el país. No lo dudaría. La Villa Andrés Manuel. Qué a todo asco, el país. Yo me iré de aquí cuando eso suceda. La neta, si le ponemos, si deja llamarse México y se empieza a llamar Villa Andrés Manuel, yo también me largo, güey. Sí. No me importa que estemos en Noruega, el próximo, el Noruega de acá, del América. trópico, ¿no? De América. El Noruega de América.
Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, terminando de contextualizar, pues lo principal, lo más controversial, diría yo, es la principal propuesta, que es elegir, ¿no? Por voto. Por voto, elección por voto directo, elección popular. Juzgadores y magistrados. Juzgadores y magistrados del orden federal. Hasta ahorita federal. Hasta ahorita es federal. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sería esto? Para explicarlo específicamente, ¿cómo funcionaría así? O sea, así como viene la propuesta, significa que, vamos a imaginar, a nivel federal, los circuitos, que es como se denominan a las demarcaciones territoriales en las que se distribuye qué tribunal o qué juzgado federal va a resolver. En el caso de Jalisco estamos en el tercer circuito. En Ciudad de México es el primer circuito, etc. Entonces, cada circuito, vamos a decir, aquí en Jalisco, pues vamos a votar para elegir a cientos de juzgadores federales y magistrados. Y los ministros de la Suprema Corte, que nos competen a todos. Cientos. Entonces, como viene la propuesta, sería, vamos a tener una lista nominal de varias páginas. Me imagino yo van a ser decenas de páginas en las que vamos a tener las opciones de nombres, y ahí vamos a tener que, supongo, que la ciudadanía va a estar bien informada y va a saber el perfil de cada uno. O lo que muy probablemente ocurra es que lo que el partido oficial determine sea, y recomendamos a fulano, porque fulano tiene una inclinación a favor de determinado partido, entonces vota por él. Esa es la gran controversia y más allá de eso, yo incluso diría la capacidad humana para llevarlas a cabo y el capital económico que va a demandar en este caso y que nos va a costar a todos. Sin duda alguna, haciendo ese planteamiento, obviamente el planteamiento que tú haces está un poquito más dramatizado, porque aunque sí es verdad que hay ciertas cuestiones así, lo que también es verdad es que se ha llevado una discusión a nivel federal. O sea, este último mes, me parece, han habido foros en todo el país en donde yo, para serte franco, he visto que incluso el partido oficialista y todos los representantes se han dado cuenta de que hay retos que a lo mejor no tenían muy bien planteados. Humanamente imposibles. Pero es verdad también que hay muchas partes en la reforma que no están siendo bien difundidas. Como por ejemplo eso. No es que todos vayan a hacerlo. O sea, hay una serie de requisitos para que puedas darte de alta, y después de todos esos cientos de personas, ¿sí? se hace por medio de las cámaras, se hace una delimitación y dicen, estos son los perfiles más atractivos, los mejor preparados, los que pensamos. O sea, de todos los miles que hay, solo se van a presentar cientos que son los mejores, que tienen ciertas capacidades, que tienen ciertas incluso calificaciones, ¿sí me explico? O sea, tiene que ver ya con promedios y con actuación, y que está pegado con la carrera judicial. O sea, no está desapegado a ello. Y después de todos estos, ¿sí? Se hace una colada, se saca lo mejor de lo mejor, y a partir de ahí es que se lleva a la elección. Hasta donde tengo entendido, de lo poco que he escuchado de la reforma, porque recuerden que, como lo decimos en nuestro disclaimer, nosotros hablamos por hablar y nos vale madre, y si no te gusta, pues ¿qué te digo? Pero, ¿qué sería lo mejor de lo mejor? ¿Lo mejor de lo mejor? ¿Por qué? Tú dijiste, se elige lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, que pensando, evidentemente, pues que están los mejores calificados, los que mejor actuación tuvieron. Utópicamente, por supuesto. A ver, yo te preguntaría, ¿cómo funciona a día de hoy? La para empezar, ¿no? Tiene, que como todo es perfectible, claro, pero la propuesta de elección sería retroceso, porque el sistema actual, el federal, en el Poder Judicial Federal, es a través de una constante actualización y lo que se conoce como la famosa carrera judicial. Es decir, hay una formación en la que se pide una experiencia de años de haber sido servidor público, de comenzar en la base vamos a decir, desde el archivo de los famosos IBMs. Sí, IBM trae el cafecito. Exactamente. IBM trae el panque. Hasta pasas a ser actuario, oficial, secretario. Y si quieres seguir actualizando y postulándote, se hacen concursos que son
de acuerdo con exámenes de aptitudes y conocimientos técnicos y también de evaluaciones. Y no. Utópicamente. No, utópico, es lo que se hace. Y te podré decir. ¿Y por qué tienes familias ahí metidas? Exactamente, como todo, lo que decía es perfectible. Ajá. ¿Qué se puede perfeccionar? Este sistema actual en el cual hay relaciones, en algunos casos en las que hay dedo, la verdad es que en algunos, muchos casos. En muchos. Muchos casos. Que se señala. Pero ojo, ¿cuál es la ventaja de la carrera judicial? Que hay un límite. O sea, y puede ser que te señalen y digan, no, hasta secretario. Y lo más que va a aspirar un secretario después de eso es hacer un juzgador federal o magistrado o ministro, en algún caso, claro, o consejero. Pero no vas a escalar de ahí si no tienes los conocimientos y no pasas el examen de aptitudes como todos los demás, aun cuando el ministro X de la Corte te postule. Ahora, obviamente, hay sesgos como todo porque somos personas, claro, y es perfectible. Pero entonces, en esas mismas consideraciones, a mí me gustaría entrar en el estudio de la exposición de motivos de la propuesta. Y la propuesta, en su exposición de motivos, es porque la impartición de justicia no es evidente en la sociedad. Porque no de 1,000 delitos que se juzgan, 999 no prosperan porque el juez dice que queda en libertad. Así es. Y el problema es que en el caso de los ejemplos penales, que son pues, los más populares o conocidos o los que más duelen, pues sí, desafortunadamente la mayoría de esos casos se fallan así porque quien es encargado de perseguir y de probar ante la autoridad judicial, ante el Poder Judicial, la comisión de un delito no es el mismo Poder Judicial. Son las fiscalías locales y federales. Ok, entonces yo te pregunto, ¿por qué ir por los jueces? Si esto es así. Si la carga de la investigación, por lo que se puede desmoronar o armar todo, es de la fiscalía, ¿por qué van tras los jueces? ¿Por qué es ir por el juez? Si me lo preguntas desde mi percepción, es bueno, muchos lo han llamado una venganza política. Yo no creo que sea una venganza. Yo creo que es un sistema de control para afianzar el régimen político actual. No digo que se vaya a consolidar como una dictadura porque lo veo muy difícil. Muy difícil. Cultural y social e históricamente. Pero sí que se consolide. ¿Por qué? Aparte, te voy a dar un ejemplo antes de continuar. Sí, pero vamos a imaginar que lo hacen. Sí. Y el magistrado, vamos a imaginar aquí en Jalisco, de determinado tribunal en materia administrativa, pues fue votado y ganó y va a estar los siguientes 4 o 6 años. Va. Resulta que ese magistrado en algún momento estuvo militando en el partido mayoritario actualmente. Okay. Entonces, tiene un sesgo. Se lanza un nuevo impuesto federal. El impuesto, ¿qué te gusta? Un impuesto por venta de cucharas. De plástico. ¿No? De plástico. Y el impuesto es porque el gobierno necesita dinero y pues sabes que cada cuchara le tienes que subir 100 pesos. Claro. Y el gremio te va a decir, oye. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cuál es el fin jurídico? Sí. Porque dice el Poder Legislativo. Claro. Vamos al tribunal, cae en esa sala el asunto. Y como él es morenista. Gremio, exacto. ¿Y cuál va a ser el fallo? Presuntamente. Otro ejemplo. Presuntamente. Porque ahí, y hay que decirlo, estás ya minimizando la carrera del juzgador y la libertad del juzgador. Sí. O sea. Pero ¿cómo garantizas que no tenga ese sesgo? Y otra cosa, ¿cómo? Hombre, lo puedes garantizar. Sí, lo puedes garantizar si de cierta manera involucras algún procedimiento dentro de esa ley, en el reglamento o algo así, en plan, ¿sabes qué? Tú, para ser juez, magistrado, para hacer lo que sea, no pudiste haber militado en ningún solo partido. No pudiste, o sea, directamente, estuviste militando en un partido. Pues no, pero fíjate, hoy sin reforma tienes a la hermana o prima creo que es, del que fue titular del partido oficial de Morena, Batres. Alenia Batres. En la corte. Alenia Batres. Hoy. Sí. ¿Tú crees que no va a ser sencillo que suceda lo mismo con jueces federales? Yo te estoy diciendo que pasa hoy. Sí. Ahí está. O sea, por eso ¿cómo digo, sí evitar eso? Hay que ponerlo en...
Sí, hoy me beneficia. Claro, es que yo entiendo, o sea, y esto evidentemente, si lo escuchan los morenos, sinceramente van a decir que yo soy fifí hasta la pared de enfrente. Ajá. O sea, así te lo digo, ¿no? Y yo concuerdo con la ideología de izquierda y concuerdo con el progresismo y concuerdo con lo que quieren hacer parcialmente con ellos. Yo tengo mis asegúnes, pero bueno, vamos a decir que soy una persona que concuerda con ellos. Y me parece fatal que Lenia Batres, o sea, me parece fatal porque es un abuso de todo lo que quieras, gustos y mandes. No lo estoy poniendo, pero ya pasa hoy con el sistema actual. O sea, está mal. Ok, entonces no queremos que siga pasando. Es un poquito como lo de la sobrerepresentación. O sea, me quejo ahorita porque no me beneficia, pero y en la reforma energética no hubo necesidad de votar por coalición y hacer todo eso en la reforma energética de Peña Nieto. No, o sea, hubo necesidad de entregarle unos cuantos milloncitos a algunos cuantos, a meterle por aquí y ya todos somos hermanos y eso no es sobrerepresentación, no es lo mismo que... ¿Sí me explico? O sea, ya sí, pasa al día de hoy. ¿Por qué ya pasa hoy? ¿Por qué entonces, si es perfecto, por qué ya pasa hoy? No es perfecto, es perfectible, lo dijiste. Es que estás traspolando al Poder Judicial a un poder popular. Y no debe de confundirse para nada. ¿Por qué? Es tan sencillo como el hecho de que van a dejar, no te digo que sea perfecto el sistema, pero la carrera judicial viene de años de estructurarse de elecciones precisamente que buscan evitar que haya pues juzgadores corruptos, magistrados. Y el hecho de que todos esos años de prueba y error, y todos esos años de gente preparada que realmente, créeme que lo hacen porque tienen una convicción y un compromiso absoluto con su profesión y con quererlo hacer. No, y conozco varios. Yo tengo el gusto de conocerlos. Y yo te aseguro que son muy buenos. Sí, pero espera. Mi punto es, el que llegue alguien y diga, se me ocurrió una idea, ¿por qué no lo elegimos popularmente? Oye, ¿por qué no elegimos popularmente todas las iniciativas de ley y en lugar de que voten los legisladores, no votamos nosotros? Ya. Ah, no, es que ahí el pueblo no es tan sabio para poder discutir 300 iniciativas al año y sería imposible humanamente. No, pero para eso tienes la representación popular, que tú votas por tu representante, que es el que vota, ¿no? Puede postular a los ministros de la Corte, que es lo que ya se hace a través del Ejecutivo y lo valida el Congreso. Claro, lo valida el Congreso la primera vuelta, si no lo valida. Vuelven a mandar otra terna. La segunda vuelta, si no lo valida. Mandan otra terna y luego se tiene que elegir. ¿Y si no? Se elige. No. Sí. ¿Y si no lo pone el presidente? No, o sea, lo elige el presidente. O sea, al final. Sí, al final lo elige el presidente. Al final lo elige el presidente. Ahora, y es una elección popular. La elección del presidente. Es una elección popular en segundo término. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué si 2 de los 3 poderes los elegimos de elección por medio de elección popular, ¿por qué no 3 de 3? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el fundamento? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que, claro, se habla del poder judicial, poder judicial inmaculado, chingón y la carrera, de gente que no entrega resultados. Esa es la realidad en México. Ahí sí te debato. Okay. Hay entrega de resultados. Y puedes ver en la página pública del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura la estadística. Sí. ¿Quieres ver resultados materiales? La justicia siempre va a tener un lado malo para una de las partes. Siempre. Para el victimario, si lo encarcelan, la familia va a decir, no, pobrecito, nada más mató a 2 personas. Uh-huh. Y las víctimas van a decir, se hizo justicia. Sí. Y lo mismo en todos los escenarios de todas las materias que lo quieras. Sí. Los resultados son en el sentido de qué tantos asuntos procesan. ¿Por qué no es viable elegirlos popularmente? Porque entonces estás dejando a consideración de personas en general que no quieren tener y no van a tener la voluntad de estudiar los perfiles de todos los candidatos, que van a ser decenas de miles a nivel federal, para poder elegir al mejor. ¿Y cómo se elige al mejor? A través de un sistema aprobado en el cual el grado de conocimientos es el que se acredita por órganos colegiados y revisores, y ahí sí está transparente y documentado. Si sacaste 5 en el examen para ser, vamos a decir, juez de distrito y él sacó 10 y él tiene una carrera aprobada y tiene su declaración. Claro, pero presentada. ¿Qué te hace pensar que la reforma va a quitar eso? Al final de cuentas,
Es más, ahí dice claramente, para poder ser tal de tal, tienes que tener arriba de 9.4. Para poder tal, tienes que tener arriba de 9.6. O sea, está escrito ahí. Entonces, ya es nada más quién tiene esas calificaciones y se entiende que es un buen estudiante. Ahora, ojo, se entiende de antemano que si tú llegas a un punto en el que te vas a postular para ser juez, no seguiste la misma carrera que llega un legislador o un candidato a gobernador o un candidato. O sea, no es exactamente lo mismo porque no lo es. Tú llevaste una carrera profunda desde que empezaste desde abajo y fuiste yendo. O sea, porque no es cierto eso de que nomás con que seas abogado, no es verdad eso. O sea, eso no lo dice la reforma, ¿sí me explicó? O sea, y justo es, no, vamos a elegir de entre la gente. Actualmente es el presidente el que dice quién es. Es el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí has tenido toda la vida has tenido ese poder y no ha servido porque se ha usado mal, esa es la verdad, se ha utilizado con sesgo. No se está proponiendo esta reforma porque estemos en un país en donde la justicia es pronta y expedita. La realidad es que no estamos en ese país. Nos hace falta muchos cambios y mi pregunta sería, mi pregunta de cierre sería, si la justicia, si el poder judicial es perfectible, como dices, y dices, oye, y lo dices tú y lo dicen todos, obviamente, ¿no? O sea, todos los que defienden el no a la reforma judicial, es perfectible, todo se puede mejorar. ¿Por qué yo no he escuchado que lo quieran mejorar en ningún lado? Nunca. En ningún lado. Hasta ahorita que se ven amenazados con que, ay, güey, espérame, ya me van a poner escrutinio, ya todo esto que estuve haciendo no me va a asegurar el papel que me dijo mi compadre. O sea, ¿por qué? Porque entonces hasta ahorita es que dices, no, sí es perfectible, sí la tenemos que mejorar, sí es cierto que hay muchos que están, pues sí es cierto, entonces, ¿cuántos años llevas con este actuar? ¿Cuánto llevamos así? Y hasta ahorita que yo levanto el tapete y digo, hay que cambiar las cosas, entonces me dices que está mal, que sí es perfectible y que haces cambios, pero no así. Bueno, si no estuviste ahí al pendiente para proponer todos esos cambios que dices que son perfectibles, entonces, y esta es mi pregunta de cierre, ¿cuál es la validez en realidad para que digas ahorita, no, eso no? Entonces, que sí, bueno, pues sí podría ser esto, pero eso no. Y te demuestro, no me lo puedes demostrar porque en México la justicia no es pronta ni expedita, esa es una realidad, ¿sí? Sea por las fiscalías, sea por el Santo Niño de Atocha. Me vale madre, pero no es así. Entonces, esto es un reflejo de la gente, porque es la gente la que le dio la mayoría calificada, esa es una realidad y no hay que engañarnos, ¿sí me explico? Es la gente a partir de que López Obrador salió y dijo, voten, necesitamos hacer este cambio y no quieren, pues lo vamos a hacer a la brava dentro del marco constitucional, porque ahí está en la Constitución, dice, ¿cómo dice? Que la Constitución emana por y para el pueblo y el pueblo tiene toda la facultad en cualquier momento de hacer cambios a ello. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué ahorita sí es perfectible y por qué ahorita sí podemos decir esto sí, esto no y en esto sí la cagué? Let's go, yo. Siempre ha sido perfectible. Siempre ha sido perfectible. Por ejemplo. Toda la vida. ¿Cierto? Y yo te diría que un gran cambio que se dio y fue una gran reforma, si así lo quieres ver, al sistema judicial, sí, fue el reconocimiento constitucional a la par de tratados internacionales en derechos humanos. ¿Por qué? Porque se dio el gran debate de es que no nos podemos supeditar a un acuerdo internacional. Y el sentido y el criterio en ese entonces de la mayoría política que así decidieron reformar la Constitución es que es un tratamiento igual para la interpretación de las normas cuando la norma mexicana no te beneficie al humano. Ya. No al gobierno, no al poder político, económico, no a la persona, al humano. Al humano en su calidad de humano. Respetando esos acuerdos que se sobreentiende, esos organismos internacionales pues van a procurar mantenerlos así, que vienen de siglos de conflictos sociales humanos. Entonces, ese sería un gran cambio que hubo en el 2009, que te puedo decir fue una gran reforma. Hubo muchísimos juristas, yo recuerdo todavía estando en la universidad, maestros que se quejaban de eso y decían, es que cómo es posible la soberanía nacional
Y tú te ibas con el sesgo de sí, oye, y ya que entras a la práctica y te das cuenta de que hay fallos en amparo, gracias a esos tratados, y tienes, por ejemplo, el caso Radilla Pacheco, que fue el que atrajo precisamente esa reforma, en el cual, si mal no estoy, fue en los 70s, la hija de Rosendo Radilla desaparece, lo asesinan los militares del poder político entonces del PRI. Sí. Y ella tenía décadas exigiendo justicia en la Corte Interamericana. Le conceden para que el Estado le indemnice y reconozca, y ese es el asunto trascendental. Ya te podría decir que fue un gran hito que nos dejó un sistema perfectible, como dices, pero no porque hay alguien ahorita aproveche lo perfectible y lo quiera tergiversar para beneficio político, porque sabe que tiene mayoría política, y el riesgo está en que confiarías los tres poderes. Ahora, en la impartición de justicia, que es un equilibrio de alguna manera al político actual, se lo estarías confiando ciegamente a la mayoría de esas personas que integran este grupo fáctico político. Ahora, en esa perfectibilidad yo te digo que si hay cosas rescatables de esa iniciativa, es el organismo sancionador que se pretende hacer. ¿Y sabes en qué sí coincidiría? En elección de ministros con ciertos parámetros, requisitos técnicos y parámetros, y evaluaciones y carrera judicial, pero por voto popular. Claro. Porque en eso sí no estoy te de vayas acuerdo. con todos los juzgadores. Los presidentes los han elegido siempre y son a corte de los intereses generales políticos. Claro, comienza con una prueba, ¿no? Comienza con los magistrados, ministros. Y luego con los ministros. Yo medía con ministros. Órale, comienza con ministros y empieza. Sí, y a partir a ver de cómo eso, funciona. A partir de eso sería muy difícil politizar a todo el Poder Judicial Federal. Sí, ahora, una última apreciación sería de lo rescatable de esta iniciativa, que sí sería la elección de ministros por voto popular con ciertos criterios técnicos de estas personas, también sería el órgano sancionador, porque en experiencia propia te podría decir que sí hay tribunales desafortunadamente sesgados por intereses o que tienen errores humanos que tú dices, oye, esto no debe ser de un nivel de un grupo de magistrados con experiencia. Claro. Y sí debe de haber un órgano sancionador que sí te podría decir, hoy el Consejo de la Judicatura no lo es. Tú presentas una queja y no te va a prosperar a menos que hagas suficiente presión o tengas contactos. Hasta que vayas a la mañanera a decirle, oiga, presidente. Puede ser. Sí, es una manera. Entonces, es una hay manera elementos que rescatables. que te voy a decir una cosa, estos 6 años, digo, es muy cuestionable todo el tema mediático en cuanto a López Obrador, pero le ha dado mucho foco a problemas muy fuertes que no tenían foco, ¿sí me explico? Y a su vez también ha politizado mucho de cosas que no estaban politizadas. Que yo creo que es importante politizar y es importante hablar de los temas y no caer en sesgos y no caer en fanatismos y no caer con los te odio y te amo, sino hablar estructuralmente de las cosas. Digo, lo que estás diciendo conforme a la pregunta específica que te hice de por qué antes no, lo entiendo perfectamente, pero no se había hablado de esta manera en la que expuesto el mismo Poder Judicial sentados contra las cámaras dijeran, yo sé que tenemos que arreglar nuestros problemas y que somos perfectibles. O sea, reconocer un error de esa manera con fuerzas políticas y todo eso no había pasado antes. Y sin duda alguna, ¿puede ser peligroso esto? Sí puede ser peligroso. O sea, por supuesto que puede ser peligroso. Carajo, o sea, le estás dando el carrito, ahora sí el carrito, porque se hablaba mucho de que al principio cuando López Obrador le dice carrito completo. No es cierto, no es verdad. O sea, cuando ganó López Obrador no se le dio el coche completo. Claro. ¿Sí? Se le dio el coche parcial y así anduvo. ¿Sí? Ahorita sí se le está dando a Claudia Sheinbaum el coche completo porque trae todo lo que mande lo van a. Ahí está el fallo de la democracia. Claro, porque todo es perfectible también. También la democracia es perfectible. Sí. Pero al final de cuentas de los sistemas, pues es el sistema más eficiente. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Sí, digo, es el. Yo estoy por la dictadura, pero pues no prospera. Es que precisamente la democracia, por el peso de su libertad, termina cayendo. Claro, definitivamente. Es utópica. Entonces. Estamos en un país, amigo, en el que lamentablemente
van a terminar juzgando, va a ser un experimento rarísimo, vamos a ver qué pasa, porque van a pasar esa reforma, va a ser muy difícil que no convenzan a 3 senadores y va a pasar la reforma también en el Senado y va a pasar en los estados y muy probablemente se haga una implementación, o sea... Yo te diría que tratando de ser previsor y casi apostando, va a ser, obviamente, va a tener que tener un periodo de espera, vamos a imaginar, de 3 años. Yo digo que sea algo prudente para que lo vayan implementando, claro, y en algún momento dará el cambio radical, el putazo, ¿no? Si es que lo aprueban así. Y si se hace, tiene esos 3 años la oposición para reventar, para hacer campaña, sí, y en elecciones intermedias de los congresos, del Congreso Federal. Sí, sacar. Lo que pasó con la reforma de Peña Nieto en materia educativa. Sí. Se aprobó la energética, etc. Para atrás. O sea, ¿sabes qué? Se abroga totalmente y quedó en la teoría. Claro. Y nunca se implementó. Esa es la mejor expectativa que tienen. Entonces yo diría que más que preocuparse ahorita del cómo no, porque yo estoy seguro que pasa. Pues fue una simulación muy grande para justificarlo. Trabajen mejor en el cómo lo cambio antes de que se implemente o cuando se implemente. Bueno, para esto tienes que estar hablando de que tengas una oposición con las ganas y con las miras de querer ayudar a México, política. No nada más lo que hemos visto, que la verdad es una oposición totalmente desarticulada y que no funciona. O sea, esa es la realidad, ¿no? Digo, el problema de fondo, y en eso sí podemos estar de acuerdo, hermano, es que es perfectible y cambios se tienen que hacer. No sé qué tan radicales, no sé si no sé, porque no lo sabes tú, no lo sé yo, podemos suponer todo lo que queramos, pero hasta que no lo veamos en práctica y veamos que falla o que funciona, no vamos a poder saber si esto va a prosperar de manera adecuada y va a ayudar para los índices de lo que se tiene. Pero sin duda alguna tenemos un problema que se tiene que atacar de alguna manera. Entonces, si esto al final lo tiran y no prospera, pues tendrá que venir por parte de la oposición algo que sí funcione. Exacto. O sea, no puede ser nada más. No, eso no. Entonces, ¿qué sí? No, pues bien así, ¿no? ¿O qué? No. Sí, una contrapropuesta. Sí, o sea, al final de cuentas ya la gente ya habló, pues, claro. Quieras que no puedes obviar todo lo que mucha gente Yo la dice. Contrapropuesta que haría sería ese órgano sancionador que es adecuado, pero también una profunda reforma a las fiscalías. Una profunda reforma. Fíjate que vamos a dejarlo eso para otro programa y hay que hablar cómo sería esa reforma para las fiscalías, claro, y entrar en debate con eso. ¿Cómo ves, amigo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves tú en casa todos estos temas? Escríbenos, dinos qué opinas, si te parecen viables, qué opinas sobre la reforma que se está hablando, que crees que vaya a ser beneficiosa, no vaya a ser. Como te dije aquí, mi hermano Justino le encanta, le parece una de las mejores reformas que se han propuesto en la vida del mundo mundial. Sí, claro. Deja saco mi amlito de la suerte, le doy un besito no. Y ya lo guardamos para... Ay, como que sabe a caca, pero... Pues está muy bien, espero que hayas disfrutado mucho, hermano Justino. Bueno, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Recuérdanos, amigo, ¿quién eres tú? Claro, ¿quién soy? ¿Quién eres? Soy Arturo Corona, socio Naldoco Consulting, especialistas en Derecho Corporativo. Yo soy Tono Navarro, asesor fiscal en MTG, consultores fiscales. Y te recuerdo, por favor, que nosotros somos los hijos de Justino, porque somos hijos de la ley.